Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Feliz y bendecido día miércoles. El día de hoy vamos a ver otra lección correspondiente a la materia de filosofía del trabajo social. Si ustedes se dan cuenta, desde la semana pasada y esta hemos venido tratando temas relevantes a modelos filosóficos, a corrientes filosóficas que de alguna manera inspiran, ¿verdad? La función, el ejercicio del trabajo social y del trabajador social. Todos estos modelos que hemos estado viendo a lo largo de las clases son aspectos que han fundamentado la actuación del trabajo social. Por eso es que en cada clase que los tratamos, yo siempre les explico la relación o la influencia que estos modelos han tenido al trabajo social para que ustedes puedan crear este nexo, puedan entender este nexo y puedan entender cómo estos modelos filosóficos que hemos visto son parte fundamental del diseño del trabajo social y de las actuaciones del trabajador social. Ya hemos visto varios modelos, como es el modelo humanista, el modelo positivista, el modelo del liberalismo o liberalista. Y hoy vamos a hablar de uno de los modelos más famosos y más interesantes, sobre todo por la importancia que este modelo se traduce para el sector económico de algunos países y para la ideología económica y social que tuvieron o que estuvo de moda mucho tiempo en América Latina y que vio grandes personajes que forman parte imborrable de la historia, como el Che Guevara, como Fidel Castro, que al final pues su figura fue manchada por ser el dictador de Cuba. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo es que este modelo tan interesante impacta en el ejercicio del trabajo social y del trabajador social. Yo creo que este modelo ya no necesita mayor presentación, creo que ustedes ya saben de qué modelo se trata y precisamente se trata del modelo del marxismo, ¿verdad? Este modelo del marxismo pues es un conjunto o se traduce, ¿verdad? En un conjunto de ideas, tesis, corrientes en materia política, en materia social. Es un modelo que tenía y que se formaba a través de postulados que de alguna manera iban a tener impacto en la vida social y política de un país. ¿Por qué? Porque a través de este modelo marxista se pretendía modificar la organización de un gobierno, se pretendía modificar la organización de un Estado, sustituyendo esa organización por otra que beneficiara en todo momento la desaparición de clases sociales, ¿verdad? También iba a impactar en el ámbito social, porque ya es bien sabido que el crecimiento económico o la organización económica de un país pues impacta directamente en el desarrollo social que este país vaya a tener, ¿no? Si hay economía sana, si hay un equilibrio económico sano, pues lo más probable es que la consecuencia sea un desarrollo social sano, mejores oportunidades, calidad de vida, bienestar en todas las áreas de lo social, de la sociedad. Sin embargo, si en contraposición hay un desequilibrio económico, hay una economía con muchos errores, con muchas decadencias, pues obviamente el desarrollo económico también va a estar afectado, el desarrollo social, perdón, va a estar afectado y va a haber mucha descompensación entre los miembros de la sociedad, ¿verdad? Bueno, chicos,
El modelo del marxismo, el modelo filosófico del marxismo, porque además es un modelo filosófico porque deriva, ¿verdad?, de toda esta reflexión de los problemas políticos y sociales que existían en esa sociedad, que existían en ese tiempo en la sociedad y que por tanto pretendían, ¿verdad?, exigían la solución. Y una de las soluciones o uno de los postulados que se establecieron para dar solución a las problemáticas sociales de ese tiempo fue precisamente el modelo marxista. El modelo marxista o la corriente filosófica del marxismo halla su existencia y debe su existencia a los postulados filosóficos de dos grandes pensadores. El primero es Karl Marx, que por eso se llama teoría del marxismo o corriente filosófica del marxismo, en honor a uno de sus iniciadores principales, que es Karl Marx, y también parte fundamental del marxismo fue Friedrich Engels, ¿sale? O Engel. En filosofía yo estoy segura que la materia de filosofía que llevaron tal vez en la preparatoria los vieron, porque es una de las corrientes filosóficas que más ha impactado dentro de la sociedad. Entonces, la corriente filosófica o el modelo filosófico del marxismo debe su existencia a dos grandes personajes, Karl Marx y Friedrich Engels. Vamos a leer un poquito de quién fue Karl Marx, ¿verdad? Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista. Ahí viene la parte interesante, ¿verdad? Karl Marx fue de origen francés y es conocido como el padre del marxismo por estas ideas que él precedió, que él formuló junto con Friedrich Engels, de cómo se debería organizar la sociedad para que hubiera un desarrollo económico, social, cultural, político sostenible, que fuera igualitario para todos y que obviamente les estableciera la misma oportunidad de crecimiento y de oportunidades a todos. Por otro lado, Friedrich Engels era también un filósofo, politólogo, sociólogo, historiador, periodista, revolucionario, simpatizante de la idea del comunismo, amigo y colaborador de Karl Marx, ¿verdad? A él se le considera o es visto por la historia como la segunda parte importante del modelo filosófico del marxismo, pero pues es obvio que fue parte fundamental. Entonces, desde mi perspectiva, el modelo marxista, el modelo filosófico del marxismo es atribuible a los dos. Ambos filósofos, tanto Karl Marx como Friedrich, eran de nacionalidad francesa. Vean ustedes cuántos conocedores, cuántos sabios nos ha dado, ¿verdad?, el país francés. Bien, chicos, vamos a hablar de lleno entonces de qué es el marxismo, ¿verdad? El marxismo es una corriente filosófica que tenía postulados o que tiene postulados que impactan en la vida política y en la vida social de un país y que se basa precisamente en su rechazo a sistemas económicos como lo son el capitalismo, ¿sale? El marxismo se basa, su postulado principal está basado en el rechazo económico, al rechazo total de sistemas económicos como lo son el sistema del capitalismo, ¿verdad? El marxismo halla su esencia en la idea de construir una sociedad igualitaria en todos sus sectores, sin clases, es decir, comunista. La idea principal
y la propuesta principal del marxismo era precisamente construir un país, una sociedad en donde no existieran clases sociales, en donde no existieran niveles sociales, no hubiera desigualdad social, sino todos tuvieran lo mismo, lo mismo. A este tipo de régimen se le conoce como régimen socialista o comunista. Antes de seguir explicando este tema del marxismo, me gustaría determinarles la diferencia entre el capitalismo y el comunismo o otro régimen similar que es el socialismo. El régimen capitalista o el sistema económico capitalista es el régimen que económicamente nos rige a nosotros los mexicanos y a otros países como por ejemplo América del Norte. Es decir, Estados Unidos de América, ¿verdad? De América del Norte. Los Estados Unidos y México y otros países tenemos un régimen económico del sistema capitalista o nos rige el sistema capitalista nuestra vida económica. ¿Qué características tiene el sistema capitalista a diferencia de los postulados del modelo filosófico del marxismo? En el sistema capitalista hay algo que se conoce como libertad de que los sectores privados sean dueños de factores de producción. De tal manera que en el sistema capitalista el Estado no va a ser el único dueño de los factores de producción. El Estado puede otorgar concesiones al sector privado para que estos también puedan ser dueños de factores de producción y obtener ganancias. Es decir, cualquier particular como tú o yo, o cualquier asociación de particulares como tú y yo que tengan recursos económicos para invertir, pueden ser dueños de factores de producción y pueden tener empleados a su cargo. El sistema capitalista también está basado por una idea que se denomina libre competencia. Es decir, que varias empresas, ya sean públicas o privadas, pueden ofrecer a los consumidores los mismos servicios con diferentes precios, con diferente tipo de publicidad, pero los mismos servicios a diferentes precios porque hay libre competencia, de tal manera que en México están prohibidos los monopolios según la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, es decir, que una sola empresa, que una sola corporación sea la que realice una actividad en específico y no haya más empresas que realicen esa actividad. Eso es un monopolio. En México están prohibidos por el hecho de que tenemos un sistema capitalista en el que la libre competencia es totalmente válida. Por eso es que ustedes, chicos, pueden encontrar un sinfín de compañías que les ofrecen los mismos servicios a diferentes precios, con diferentes plazos y con diferentes oportunidades. ¿Por qué? Para que ustedes, los consumidores, tengan un sinfín de ofertas que les permite elegir la que más le convenga. Esa es una parte principal del sistema capitalista. Otra de las partes principales del sistema capitalista es la apertura de mercados. Es decir, dentro del sistema capitalista hay un intercambio entre la comunidad internacional, entre los países, de bienes y servicios que entre esta comunidad internacional se necesitan. A través de este intercambio, que supone ser la exportación e importación de productos, los países pues tienen precisamente divisas, derramas económicas que de alguna manera hacen crecer su economía y genera un bienestar en la comunidad internacional. En el sistema capitalista sí hay clases sociales. En el sistema capitalista sí puede variar el sueldo según las capacidades que tengan, es decir, el salario de los trabajadores, de aquellas personas que son dueños o dueñas de los factores de producción, puede variar en función de las capacidades y el tipo de trabajo que estos tengan. Esas son las características, por una parte, del sistema capitalista. ¿Qué pasa con el sistema comunista o un sistema similar como es el socialista y de cuya base eran los postulados del modelo filosófico marxista? En el modelo filosófico marxista
se sostenía un rechazo total al sistema económico del capitalismo que les acabo de mencionar. Karl Marx y Friedrich Engels sostenían que un régimen capitalista solo ayudaba a propagar, a propiciar y a contagiar esta idea de que uno es más que otro por los recursos económicos o por el poder que tiene dentro de una sociedad. Por eso establecía este rechazo total al capitalismo para que pudieran desaparecer las clases sociales, de tal manera que lo que conocemos como clase alta, media o baja desapareciera y todos formáramos parte de la misma clase social, ¿verdad? Por lo tanto, se basaba el socialismo y el régimen socialista comunista, que tiene que ver con el modelo filosófico del marxismo, en el rechazo total, ¿verdad?, de alguna sociedad que estuviera organizada a través de clases sociales, ¿verdad? Por lo tanto, los regímenes económicos socialistas o comunistas, pues de alguna manera ahí las características son que el Estado es el único dueño de los factores de producción. Aquí el Estado es el único que puede ser dueño de los factores de producción. El sector privado en ninguna medida puede ser dueño de los factores de producción, solamente el Estado. Por tanto, los trabajadores todos tienen el mismo ingreso sin importar el trabajo que estos realicen. Todos tienen el mismo ingreso y por tanto no hay clases sociales en una sociedad comunista o socialista que esté regida por el modelo marxista. No hay clases sociales, todos son iguales y todos tienen lo mismo, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que se vive en Cuba. No sé si han escuchado, yo creo que sí, ¿verdad? En Cuba sigue siendo una nación, sigue siendo un país que vive bajo el régimen de los ideales marxistas que fueron fruto de Karl Marx y de Friedrich Engels, ¿verdad? En Cuba todos los factores de producción son propiedad del Estado, los trabajadores, que son los ciudadanos, todos tienen los mismos ingresos y todos, chicos, ganan y son susceptibles de tener los ingresos igualitos, ¿verdad? Por lo tanto, en Cuba no hay clases sociales. En teoría no hay una clase social y por ende pues hay igualdad, ¿no? Sin embargo, este tipo de sistemas sociales o comunistas han sido muy criticados porque impide el crecimiento de la población, impide la apertura de la población a nuevas fronteras como son precisamente la globalización. Por ejemplo, en Estados Unidos no se importa ni se exporta cualquier material, cualquier bien o servicio que venga de Estados Unidos por una lucha que han tenido a lo largo de los años. Por eso quienes vayan alguna vez a Cuba, que ojalá a todos se les cumpla ir, yo tengo muchas ganas de ir, paga no tengo, pero ganas sí, ¿verdad? En Cuba, por ejemplo, los automóviles son automóviles muy vintage, muy viejitos, porque la industria automotriz en mayor medida no invierte en Cuba y no hay este flujo de importación y exportación por la misma situación que existe en Cuba, ¿verdad? Bueno, este es un ejemplo de un país que aún vive en este modelo del marxismo, ¿verdad? Uno de los objetivos del modelo filosófico del marxismo es que los trabajadores que realizan, ¿verdad?, o que prestan su mano de obra al Estado, sean los que manejen los medios de producción, es decir, los propios ciudadanos sean los que manejen los medios de producción que son propiedad del Estado, pero al Estado, al ser un ente público, pues son propiedad de los mismos ciudadanos, lo cual puede posibilitar la existencia de una sociedad sin clases sociales, lo cual evitaría el objetivo principal del modelo marxista, es decir, que unos pocos acumulen las riquezas, ¿verdad? Que unos pocos acumulen las riquezas y sea solo esta parte minoritaria de la sociedad la que se vuelva rica, la que tenga el poder, ¿verdad? Bien, chicos. Generalmente el marxismo es más una teoría económica, es más una filosofía que entra
dentro de lo que se conoce como modelos económicos, pero no por eso está peleada con el trabajo social. De hecho, varios de los postulados del trabajo social son recogidos del marxismo y les voy a explicar por qué. Ya explicamos qué es el modelo marxista, ya explicamos que entre sus postulados son la creación de un gobierno bajo regímenes socialistas o comunistas, ya vimos quiénes son los principales autores del modelo marxista. Ahora vamos a ver, ya vamos a entrar a la parte interesante de cuál es la relación del modelo marxista con el trabajador social, ¿verdad? Y esta relación tiene mucho que ver, chicos, con las ideas de igualdad dentro de la sociedad. Uno de los principales comportamientos que el trabajo social y el trabajador social deben de tener son los principios de no discriminación. Es decir, ustedes no pueden discriminar, no pueden negar la atención, no pueden tratar de manera incorrecta o de manera desigual a personas en razón de su edad, sexo, creencia religiosa, estatus económicos. Todos sus usuarios han de ser tratados con el mismo respeto, con el mismo amor, con la misma atención. Esto hace referencia a la igualdad que todos los seres humanos tenemos dentro de la sociedad. A pesar de que los seres humanos no somos iguales ni física ni emocionalmente, todos los seres humanos somos muy distintos. Sí hay igualdad en el trato que nos deben dar todos los miembros de la sociedad. La misma ley establece que en México todos deben ser iguales ante la ley, de tal manera que sea que tú trabajes en un sector público, privado, social, tú debes de tratar a todos de la misma manera, es decir, con respeto. Obviamente el tratamiento es individualizado y va a ser diferenciado dependiendo de las necesidades de cada usuario, pero el trato que le des a cada usuario debe ser igual. No importa que un usuario tenga un estatus económico mayor que el otro. Todos los usuarios deben de ser tratados de la misma manera porque todos son miembros de la sociedad y es un derecho humano el que en la sociedad haya igualdad de trato y además está establecido en la Constitución, de tal manera que si tú incumples esta normatividad, pues te vas a ser acreedor de una sanción, ¿verdad? Bien, chicos, el trabajo social ha sido influenciado por el modelo del marxismo, sobre todo en este aspecto de igualdad que les estoy mencionando, ¿no? En el trabajo social, todos los usuarios deben de ser tratados de la misma manera. Otro de los postulados que del modelo del marxismo ha influenciado al trabajo social y al trabajador social es las mismas oportunidades para todos. En México sí hay sistema capitalista, por lo tanto sí existen clases sociales, sí hay diferencias de clases sociales. Sin embargo, el modelo marxista sostiene que no debe haber clases sociales. ¿Y cómo funciona entonces esto para el trabajador social y para el trabajo social? El trabajo social, a través del diferente conjunto de programas de intervención, de planeaciones, de todo tipo de intervenciones, va a tratar de que aquellos grupos rezagados de la población, que aquellos grupos vulnerables, que aquel sector de la población que ocupa un nivel bajo en cualquier tipo de sector económico, social y cultural tenga las mismas oportunidades que aquellos que están en otros sectores o en otros niveles de vida de participar en la sociedad. ¿Cómo va a pasar esto? A través de las diferentes políticas sociales que se establecen en un estado para que el grupo vulnerable de la población pueda tener acceso a ciertos servicios que de manera automática no podría acceder por la misma situación de vulnerabilidad que estos guardan. Por eso es que existe todo el catálogo de políticas sociales que en México se emplean precisamente
para que el grupo vulnerable de la población pueda tener oportunidades, pueda participar en la población y pueda ser parte activa de la misma, ¿verdad? Entonces, el marxismo es un modelo filosófico que ha impactado en demasía al trabajo social, que lo ha alimentado, que lo ha inspirado. Ya vimos por qué, ya vimos cuáles son los postulados, chicos. Bien, corazones, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Vamos a terminar con este modelo. Aún nos falta ver varios modelos. Yo creo que ya les había comentado. Nos falta ver el modelo del existencialismo, que estaremos viendo la próxima clase, el modelo del personalismo, el modelo del idealismo y el modelo del cientificismo. Estos son un poquito de modelos no más complicados, sino con mayor profundidad en cuanto al contenido que vamos a tratar. Por eso es que los dejé ya al final de ver este tema de los de la antropología filosófica y el modelo del hombre, es decir, de los modelos filosóficos que impactan en el trabajo social. Vamos avanzando ya en su programa, chicos, ya vamos a la mitad casi de su programación escolar, ¿sí? Ya vamos a la mitad, justo a la mitad de su programa escolar, así que vamos avanzando muy bien. Cualquier duda, corazones, ya saben que estoy a sus órdenes. No duden en comentarme cualquier duda que ustedes puedan tener acerca de algún tema. Bueno, chicos, como siempre ha sido un gusto, espero que estén gozando de salud. Nos vemos la próxima clase.